Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a esta clase de la asignatura oratoria. Bueno, vamos a recordar un poquitito lo que fue la clase pasada, la clase anterior, donde estuvimos desarrollando un poco sobre lo que es la retórica y la oratoria. Por supuesto, estábamos viendo lo que es la historia de la retórica, la retórica aristotélica en este caso. Estuvimos viendo sus partes, sus divisiones y por supuesto los conceptos que corresponden a la retórica y la oratoria. Recordemos brevemente, por ejemplo, el concepto de la retórica. La retórica es la disciplina transversal a distintos campos de conocimientos. ¿Cuáles son esos conocimientos? Que se refieren a las ciencias políticas, publicidad, periodismo, ciencia de la educación, ciencias sociales. Y la oratoria es la materialización de la capacidad persuasiva presentada por la retórica. Entonces, ambos en este caso se complementan, tanto la retórica como la oratoria. Es más, la oratoria se sirve de la retórica para poder crear su sistema también, para poder materializar la capacidad de la persuasión. Ok, eh, ya haciendo esta síntesis de la clase anterior, de lo que se estuvo viendo, leyendo, entonces podemos avanzar con la clase de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hablar específicamente en esta clase de hoy? Vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación en la oratoria. Y nos hacemos esta primera pregunta. ¿Quién no tiene que hablar en público? Entonces, esta es la pregunta que nos hacemos. Y como nosotros sabemos, nosotros somos seres sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos en sociedad y en consecuencia nos comunicamos unos con otros. Por lo tanto, todos necesitamos aprender a hablar en público y necesitamos hacerlo bien. En el ámbito de la oratoria, el lenguaje hablado es uno de los elementos fundamentales y constitutivos de la sociedad humana, lo que constituye la comunicación. Como estábamos hablando, el papel de la comunicación es fundamental en el área de la oratoria. Y nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo aprender a hablar en público? Entonces vamos a tratar de responder a esta pregunta también, diciendo que existen tres formas principales para aprender a hablar en público. El modelo de la oratoria clásica, que es la que estábamos estudiando en la clase anterior, la oratoria como técnica de persuasión, también, y el mejoramiento de la capacidad de comunicación como aspecto particular del desarrollo de la propia personalidad. Esto es lo que vamos a ir desarrollando a partir de ahora, a partir de esta clase. Vamos a ir mejorando esa capacidad de comunicación. ¿Para qué? Para poder desarrollar nuestra propia personalidad. Siguiendo un poquito, vamos a ver la diferencia entre comunicación y expresión. ¿Cuáles son esas diferencias? Entonces, llegamos a afirmar de que no es lo mismo comunicación que expresión. Por ejemplo, expresar es manifestar pensamientos, actitudes o sentimientos por medio ya sea de la palabra, de los gestos o de los comportamientos. Y comunicar, como ya dijimos, es transmitir y recibir. Siempre sucede con dos personas, a partir de dos personas. O sea, para comunicar tiene que haber un emisor y un receptor necesariamente. Bueno, es importante también ver los elementos del proceso de la comunicación que intervienen en el proceso de la comunicación. Es muy importante porque lo que nosotros estamos viendo acá es el proceso de la comunicación y cómo sucede ese proceso de comunicación. Y eso es lo que vamos a ver a partir a partir de ahora. Vamos a ver los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Y como en toda comunicación se necesita tener emisor, canal, mensaje, receptor, código o lenguaje, contexto, fuente de ruido. Sí tiene que haber, como ya dijimos anteriormente, tiene que haber
estos elementos, o si no, no existe comunicación. Tiene que haber ese emisor quien comunica, el canal con qué lo hace, el mensaje qué es lo que quiere decir, el receptor es el que recepciona el mensaje, el código del lenguaje o lenguaje cómo lo dice, ya sea verbalmente, gestualmente, en el contexto, la situación en que lo está haciendo. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo en un contexto virtual, me estoy comunicando con ustedes. Y la fuente del ruido, la interferencia que puede haber en el ámbito de donde se realiza la comunicación. Y en la oratoria es muy importante también tener en cuenta este proceso, este elemento de la comunicación. Sabemos que en la oratoria también, al igual que en la comunicación normal, existe una forma de comunicación donde se cuenta con el emisor, el mensaje, el código y el receptor. En este caso, ¿quién es el emisor? ¿Es el orador o conferenciante? ¿Cuál es el mensaje? Es el tema de la conferencia. ¿Cuáles son los códigos y la manera de presentar el mensaje? Forma de hablar, gestos, ayudas visuales. Y el receptor es el público o auditorio. Entonces, para ir cerrando ya, para ir concluyendo sobre nuestra clase de hoy, vemos la importancia de la oratoria en el proceso de la comunicación. Como bien ya dijimos, como seres sociales que vivimos en sociedad. Por lo tanto, es indispensable desarrollar esas capacidades y habilidades. Bueno, esto ha sido un poco de lo que es, una breve presentación de lo que es nuestra clase de hoy. Espero que les haya servido, sea de útil y hayan entendido la explicación. Muchas gracias.